Hola, en este vídeo vamos a presentar una aplicación de la interpolación por spline a la interpolación de curvas 2D en el contexto de la informática gráfica. Concretamente vamos a hablar de lo que se denominan curvas paramétricas y su relación con el diseño gráfico. Y vamos a ver cómo se aplica en este contexto las diferentes técnicas de interpolación por spline que se han visto, que son interpolación lineal, los splines de grado 2 y los splines de grado 3. Por último veremos algunas conclusiones. En esta imagen se presenta el logo de la Universidad de Las Palmas basado en la obra del escultor Martín Chirino, El Pensador. Entonces, como podemos observar, este logo realmente lo podemos interpretar como una composición de curvas, ¿no? Entonces tenemos unos ciertos puntos de referencia que serían los picos estos, y luego digamos que lo que tenemos son curvas que unen esos picos. Entonces esas curvas pues se diseñan a partir de modelos de interpolación como los que hemos visto en clase. Entonces vamos a ver pues cómo nosotros podemos diseñar este tipo de curvas que unen puntos pues a partir de los modelos que hemos visto. Entonces, una curva paramétrica es pues una función c de t tal que para cada valor de t pues tenemos un valor de x de t y y de t en dos dimensiones. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, la curva paramétrica que determina la ecuación de una circunferencia, como puede ser coseno de t, seno de t. O sea, eso es una curva paramétrica que cuando le vamos dando valores a t, pues describe una circunferencia. Bien, entonces vamos a tomar como referencia pues que tenemos una curva de la cual conocemos cuatro valores, que serían estos cuatro puntos que están aquí, y lo que nosotros queremos es conectar esos puntos pues a través de curvas. En este caso pues están unidas por segmentos. Si por ejemplo utilizamos la interpolación lineal para unir los puntos, pues la interpolación lineal lo que hace es generar puntos entre cada dos puntos de los iniciales que también están en la recta que une los dos puntos, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es ir añadiendo puntos generados por la interpolación lineal entre cada par de puntos, cada par de puntos originales. Aquí vemos lo mismo donde hemos utilizado los splines de grado 2. Entonces, como recordamos, los splines de grado 2 permiten controlar cómo sale la interpolación a partir del primer punto. Tenemos un grado de libertad que nos permite pues controlar la forma en la que la interpolación funciona al principio. Entonces, eso lo ilustramos poniendo el vector tangente, que es este vector en rojo que está aquí. Entonces, en el caso de la interpolación por spline 2, empezando por el principio, nosotros tenemos control sobre la orientación que queremos darle a ese vector tangente. Entonces, un diseñador gráfico pues podría coger y mover este vector tangente y la curva se adaptaría en función de ese valor, ¿no? Entonces, eso nos permite, pues jugando con la orientación del vector tangente, pues modificar la traza de la curva. Aquí tenemos lo mismo, donde hemos hecho una interpolación de spline 2, pero partiendo del último punto. Por eso el vector tangente lo hemos dibujado al final, para indicar que aquí podemos jugar con la orientación de cómo llega la curva al final, ¿no? En los splines de grado 3 pues podemos controlar tanto cómo sale como termina la curva. Por eso aparecen los dos vectores tangentes, con lo cual los splines de grado 3 me permiten a mí mover esos vectores tangentes y controlar cómo accede la curva al principio y al final, y eso pues me permite describir una gran variedad de curvas, ¿no?, que pasan siempre por los puntos deseados, ¿no? Entonces, como vemos,
En este caso, pues la interpolación de grado 3 es la que me da un mejor resultado porque me permite un mayor control sobre el resultado final de la curva. Algunas cuestiones técnicas es que inicialmente nosotros partimos de una colección de puntos discretos, xk y su k, pero la variable temporal t de la curva paramétrica no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es nosotros definir artificialmente una variable temporal t para describir la curva, y esta variable temporal pues la inicializamos como t sub 0 igual a 0, y cada t sub k pues va a ser pues el valor anterior más la distancia o la longitud del segmento que une xk con xk más 1, con xk menos 1. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que la variable t la estamos asociando a la longitud de la distancia entre los segmentos acumulados, ¿no? Entonces con esta variable t, pues nosotros lo que hacemos es interpolar de manera independiente lo que serían los valores t sub k, x sub k y los valores t sub k y sub k, es decir, que llamaríamos dos veces al proceso de interpolación, uno en un caso y otro en otro. Entonces cada uno de estos me da por separado me daría por separado como la interpolación para calcular xt y este para calcular it. Y uniendo los dos, pues tendría mi curva paramétrica. Para nosotros hacer estos ejemplos y presentar los resultados de la interpolación, pues hemos utilizado un formato gráfico estándar que es el SVG. Entonces, significa que nosotros hemos generado los puntos y segmentos y el vector tangente y los hemos guardado en este formato. Este formato tiene la ventaja de que es un formato que puede abrir cualquier navegador. Entonces nosotros con cualquier navegador podemos abrir estos ficheros y se nos presenta el gráfico de la curva que hemos visto, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho para visualizar el resultado de las curvas es pues ir dibujando puntos que van saliendo a lo largo de la curva y que están aproximadamente equiespaciados, ¿no? Para tener una idea de cómo, cuál va a ser el perfil de la curva, del trazo de la curva, ¿no? Este formato de fichero SVG tiene la gran ventaja de que es un formato que se denomina vectorial. Vectorial significa que realmente nosotros para que él dibuje la curva no necesitamos darle la curva discretizada a través de puntos como hemos hecho aquí, sino podemos darle una ecuación de la curva y él la dibuja. Por ejemplo, para una circunferencia nosotros podemos darle la ecuación de la circunferencia y él, en función de las necesidades que tenga, la dibujará a una precisión u otra. Es decir, que si por ejemplo tenemos una circunferencia y nosotros hacemos un zoom en el navegador, pues para verla cada vez más grande, pues él automáticamente va a ir redibujando la circunferencia para adaptarla a la resolución deseada, ¿no? Esto no pasa, por ejemplo, si lo que tenemos es un formato no vectorial, donde tenemos la curva discretizada, porque en ese caso, pues la circunferencia se vería bien a una determinada resolución, pero si está discretizada, pues cuando hacemos un zoom grande veríamos que la circunferencia empieza a verse pixelada, el borde de la circunferencia, ¿no? Como conclusiones, pues podemos decir que la interpolación de curvas 2D es un tema de gran importancia en gráficos por ordenador y hemos mostrado como algún ejemplo del resultado que da interpolar curvas utilizando los splines de grado 1, 2 y 3, y el mejor resultado lo dan los splines de grado 3 porque me permiten un mayor control sobre el resultado final, ¿no? De hecho, los splines de grado 3 se utilizan en gráficos por ordenador, es una de las técnicas habituales para dibujar curvas en informática gráfica. Lo que pasa que en un formato que se denomina curvas de Bézier,
que aunque teóricamente son iguales que los splines de grado 3, porque en ambos casos se trata de curvas paramétricas dadas por polinomios de grado 3 en T, pues son equivalentes desde un punto de vista teórico, pero en el contexto de informática gráfica se denominan curvas de Bézier y se construyen de manera distinta, ¿no? Y por último, que la curva interpolada se guarda en este formato estándar vectorial SVG para poder fácilmente crearlas y visualizarlas.